El diablo a todas horas. Donald Ray Pollock. 1. Corría un miércoles por la tarde del otoño de 1945, poco después del final de la guerra. El autobús Greyhound hizo su parada habitual en Mead, Ohio, un pueblecito que había crecido alrededor de una fábrica de papel situada a 1 hora al sur de Columbus, y que olía a huevos podridos. Los forasteros siempre se quejaban del hedor, pero a los nativos le gustaba jactarse de que era el dulce olor del dinero. El conductor del autobús, un hombre bajito y rechoncho que llevaba zapatos de plataforma y una pajarita mustia, detuvo el vehículo en un callejón de detrás del almacén y anunció una parada de 40 minutos. Le apetecía una taza de café, pero la úlcera le estaba dando guerra otra vez. Bostezó y dio un trago de una botella de medicina de color rosa que guardaba en la guantera. La chimenea del otro lado del pueblo, que era con diferencia la construcción más alta de aquella parte del estado, eructó otra nube de color marrón sucio. Se la veía a kilómetros de distancia, soltando humaradas como un volcán a punto de lanzar por los aires su fina corteza superior. Reclinándose en su asiento, el conductor del autobús se caló la gorra de cuero hasta los ojos. Vivía en las afueras de Filadelfia y le parecía que si tuviera que vivir en un lugar como Mead, Ohio, se pegaría un tiro. En aquel pueblo era imposible encontrar ni un plato de lechuga. La gente de allí parecía alimentarse de grasa y nada más que de grasa. Si comiera la misma bazofia que ellos, no tardaría ni 2 meses en morirse. Su mujer les contaba a sus amigas que él era un hombre delicado, pero en su tono de voz había algo que a veces le hacía preguntarse si en realidad se compadecía de él. De no haber sido por la úlcera, se habría ido a la guerra igual que los demás hombres. Habría masacrado a un pelotón entero de alemanes y le habría enseñado a ella si era delicado o qué. Joder. Lo que más le pesaba eran todas las medallas que se estaba perdiendo. A su viejo, una vez, el ferrocarril le había dado un certificado por no haberse perdido un solo día de trabajo en 20 años, y él se había pasado los 20 siguientes enseñándoselo a su enfermizo hijo cada vez que lo veía. Al palmarla por fin el viejo, el conductor del autobús había intentado convencer a su madre para que metiera el certificado dentro del ataúd, junto con el cuerpo para no tener que verlo más. Ella, sin embargo, había insistido en colgarlo en la sala de estar, a modo de ejemplo de lo que una persona podía lograr en la vida si no dejaba que se lo impidiera una pequeña indigestión. El funeral, un evento que el conductor del autobús se había pasado mucho tiempo esperando, casi se había ido al garete por culpa de todas las discusiones sobre aquel papel cochambroso. Se iba a alegrar cuando todos los soldados de permiso llegaran a sus destinos y él no tuviera que seguir viendo a todos esos idiotas. Al cabo de un tiempo, los logros ajenos acababan agobiándote. El soldado William Russell había estado bebiendo en la parte de atrás del autobús con 2 marineros de Georgia, pero uno de ellos había perdido el conocimiento y el otro había vomitado dentro de su última botella. Willard no paraba de pensar que si conseguía llegar a su casa en Cold Creek, Virginia Occidental, ya no volvería a marcharse jamás. Durante su infancia en las montañas había visto cosas feas, pero no eran nada comparado con lo que había visto en el Pacífico Sur. En una de las islas Salomón, él y otros 2 hombres de su unidad se habían encontrado a un marine desollado vivo por los japoneses y clavado a una cruz hecha con 2 palmeras. El cuerpo descarnado y ensangrentado estaba cubierto de moscas negras. Tenía las placas identificativas colgadas de los restos de uno de los dedos gordos del pie. Sargento de artillería, Miller Jones. Incapaz de ofrecer nada más que un poco de piedad, Willard le había pegado un tiro al marine detrás de la oreja, y luego lo habían descolgado y cubierto de rocas al pie de la cruz. Desde entonces, el interior de la cabeza de Willard no había vuelto a ser el mismo.
Cuando oyó que el rechoncho conductor del autobús anunciaba a gritos una parada de descanso, Willard se puso de pie y echó a andar hacia la puerta, asqueado por los dos marineros. En su opinión, la Armada era el único cuerpo militar al que no habría que permitirle la bebida. En los 3 años que llevaba en el ejército, no había conocido ni a un solo marinero que supiera beber. Alguien le había contado que era culpa del salitre que les daban para evitar que se volvieran locos y follaran entre ellos cuando estuvieran en el mar. Salió paseando por la población y vio un pequeño restaurante al otro lado de la calle llamado Wooden Spoon. En el escaparate había pegado un cartón blanco que anunciaba un pastel de carne especial por 35 centavos. Su madre le había hecho pastel de carne el día antes de irse al ejército, de modo que ahora lo consideró una buena señal. Se sentó en un reservado junto a la ventana y encendió un cigarrillo. Un estante cubierto de viejas botellas y artículos de cocina antiguos y fotografías en blanco y negro cogiendo polvo daban la vuelta entera a la sala. Pegado a la pared, junto al reservado, había un recorte descolorido de periódico que hablaba de un agente de policía de Mead, que había sido abatido por un atracador de bancos delante de la estación de autobuses. Willard miró más de cerca y vio que llevaba fecha del 11 de febrero de 1936. Calculó que aquello había sucedido 4 días antes de que él cumpliera 12 años. Un viejo, el único otro cliente de la cafetería, estaba encorvado sobre una mesa en medio de la sala, sorbiendo sopa verde de un cuenco. Había dejado su dentadura postiza encima de la barra de mantequilla que tenía delante. Willard se terminó el cigarrillo y ya se estaba preparando para marcharse cuando por fin salió de la cocina una camarera morena. La camarera agarró un menú de una pila que había junto a la caja registradora y se lo dio. «Lo siento», le dijo, «no lo he oído entrar». Cuando él le vio los pómulos altos, los labios carnosos y las piernas largas y esbeltas, y cuando a continuación ella le preguntó qué quería comer, Willard descubrió que se le había secado del todo la boca. No podía ni hablar. Aquello no le había pasado jamás, ni siquiera en medio del peor combate de Bougainville. Cuando la camarera se fue a buscar su pedido y a traerle el café, a él se le pasó por la cabeza que hacía únicamente un par de meses había estado seguro de que su vida iba a terminarse en una roca humeante y absurda en medio del océano Pacífico. Y ahora se veía allí, todavía respirando y a pocas horas de casa, servido por una mujer que parecía una versión de carne y hueso de una de aquellas bellezas de los carteles cinematográficos. A juicio de Willard, fue en ese momento preciso cuando se enamoró. No importaba que el pastel de carne estuviera reseco y las judías verdes blandas y el pan fuera tan duro como un trozo de carbón del número 5. Por lo que a él respectaba, ella le sirvió la mejor comida de su vida. Y después de terminársela, volvió al autobús sin saber siquiera cómo se llamaba Charlotte Willoughby. Cuando el autobús hizo otra parada de descanso, encontró una licorería al otro lado del río, en Huntington. Se compró 5 botellas legales de whisky de medio litro y se las guardó en el petate. Se sentó en la primera fila, justo detrás del conductor, pensando en la chica de la cafetería y buscando algo que le indicara que ya estaba cerca de casa. Todavía iba un poco borracho. Sin venir a cuento de nada, el conductor del autobús dijo: «¿Traes alguna medalla a casa?», y le echó un vistazo por el retrovisor. Willard negó con la cabeza. «Nada más que esta carcasa raquítica que llevo a todos lados. Yo quería ir, pero me rechazaron». «Qué suerte», dijo Willard.